Hace unos 7 años fui a Alemania, me compré un coche, lo traje a España, lo matriculé en España y desde entonces lo tengo. Durante estos 7 años solo me ha dado una avería y fue que se rompió un tubito de goma porque es un coche viejo, es un coche que tiene 20 años. Cambié el tubito de goma, era el tubo del agua refrigerante. Durante estos 7 años le he hecho yo el mantenimiento, le he ido cambiando las piezas que necesitaba y de hecho ha pasado siempre la ITV sin ningún problema, con cero fallo. La ITV es una revisión que hay que hacer en España obligatoria para poder circular con el coche por la calle. La última ITV, la del 2024, no la he pasado. Os voy a poner un pequeño vídeo de lo que grabé cuando salí de la ITV. Vengo de la ITV y no la he pasado. Voy directo a casa y resulta que tengo un problema con el puente trasero. El puente trasero está todo oxidado. Os pondré un pequeño vídeo y está muy mal, hay que cambiarlo. Dejadme en los comentarios si merece la pena cambiarlo o no. El coche tiene 20 años, entonces, bueno, le van saliendo cositas y a ver, la verdad que no me lo esperaba porque le había puesto las ruedas nuevas, tenéis un vídeo en mi canal. Cuando salí de la ITV lo que hice fue buscar esta pieza, a ver si era una pieza fácil de conseguir o no estaba por ningún lado. Y miré los desguaces y sí, es una pieza común que la puedes comprar y se puede reparar. Luego pensé, vale, la pieza la puedo conseguir, pero ¿cómo la monto? A mí me gusta reparar mi propio coche, cambiarle las piezas yo mismo, lo que pasa que no sé exactamente cómo voy a hacerlo, porque necesito levantar el coche. Es un coche que lo tengo bastante bien de interior, de motor y merece la pena repararlo. Así que antes de hacer nada, lo primero que tengo que hacer es ver cómo está el coche por debajo. Mirar qué piezas necesito y cómo se desmontan. Aquí os voy a enseñar cómo tengo la parte trasera, cómo tengo el óxido y para mí es importante que comentéis. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Siempre que me pongo debajo del coche le pongo la cuña esta, el freno de mano y la primera. Entonces debajo del coche, fijaros, aquí tengo el puente, esta parte de aquí. Toda esta pieza es el puente trasero. Desde aquí entra por el otro lado, tiene 4 puntos de anclaje. Y como veis esta pieza está muy mal, tiene grietas, tiene agujeros, tiene óxido, está fatal esta pieza. Esto de aquí es el chasis, es lo importante, porque si esto está mal, ya el coche ya es más complicado repararlo. Pero si el chasis más o menos está bien, se cambia la pieza y ya está. Este es el tornillo del puente trasero, este de aquí, a ver si lo veis. El chasis tiene un poco de óxido, pero yo creo que el chasis lijándolo y pintándolo puede quedar bien. Mirar esto, que esto es importante, voy a parar aquí un momento la cámara, a ver si aquí. Estos son los latiguillos de freno. Tiene una parte de goma, que es el latiguillo flexible, y luego una parte rígida, que es la parte metálica. Como veis, uno es negro y el otro está más oxidado. Eso es porque el negro ya se rompió. Se rompió, lo cambié, no se rompió solo, fue al sacarlo, se partió y le puse un latiguillo nuevo. Entonces el otro seguramente se rompa. Y aquí veis el diferencial, escuchar esto. Solo con tocarlo cae óxido, bueno, está el diferencial bastante oxidado. Pero bueno, el diferencial se podría cambiar, lo podría cambiar yo en el suelo, pero el puente es más complicado. Y aquí estáis viendo el resto del coche, está bastante bien aislado, el tubo de escape está oxidado, pero bueno, no tiene agujeros, no tiene nada, está bastante bien el tubo de escape. Es la pieza del puente, todo el óxido está centrado en el puente, que supongo que tendrá un tratamiento diferente, no sé, está más oxidado que las otras piezas. Aquí hay una parte del chasis que, bueno, ya empieza a tener un poquito como un hueco, pero yo creo que esto lijándolo se puede quitar y puede quedar bien. Aprovechando que estoy debajo del coche, lo que voy a hacer es ponerle aceite afloja todo a todos los tornillos y a todas las tuercas, porque estos tornillos tan oxidados sin aceite va a ser muy difícil sacarlos, así que un poco de aceite no le irá mal. If it's controlling you, I know that time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just
like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds. Ya habéis visto cómo está el coche, hasta aquí llega este vídeo. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, a ver qué opináis de todo esto, de cambiar la pieza, dejármelo todo ahí en los comentarios. Darle un buen me gusta, suscribiros y hasta el próximo vídeo.